San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Combate de conversión día 2. Poner orden en la propia vida. San Ignacio propone como finalidad de los ejercicios espirituales preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de la vida para la salud del alma. Por consiguiente, para hacer los ejercicios espirituales se sugieren tres condiciones básicas. Un deseo sincero de abrirse a Dios, de dejar espacio en la propia vida para acoger su palabra sobre ella. Un deseo sincero de ordenar la propia vida, lo cual no se limita a hacer una buena confesión, sino la disposición interna de colocarse en la perspectiva del Evangelio. En palabras de San Ignacio, para vencer a uno mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que por desordenada aún sea. Y un deseo sincero de, por una parte, buscar la voluntad de Dios y por otra parte, de aceptarla. Si el primer objetivo es la purificación del corazón, el segundo es buscar y hallar la voluntad de Dios. Pero ambos objetivos presuponen la fe en un Dios capaz de convertirnos y el deseo de disponerse para dejar a Dios tocar el corazón y llegar a lo más profundo de nuestro propio ser. Es la actitud de la criatura
frente a su Creador. Por ello, hay que acercarse a los ejercicios espirituales desde la condición más básica, seres humanos y criaturas. Al colocarse en la presencia de Dios Padre, se propone la invitación de hacerlo desde esta condición básica de ser hombres provenientes de una familia concreta, llamados a servir el pueblo de Dios desde nuestra propia condición de vida, sea sacerdotes o laicos, pero es desde el corazón humano, sin llenar las manos con cargos y preocupaciones, porque lo que hay que hacer es presentarse frente a Dios Padre. Desde esta identidad más básica brota el interrogante por la búsqueda de la voluntad de Dios sobre la propia vida. Es una pregunta radical porque consiste en devolverle a Dios el protagonismo sobre la vida. Consciente de los condicionamientos sociales, culturales, tradicionales y asumiendo los desgastes afectivos, como también la respuesta fácil del siempre se ha hecho así, sale la llamada a confrontarse con el Evangelio más allá de las propias comodidades, costumbres y sobre todo la falta de creatividad. Confiando en la fuerza del espíritu, se requiere la valentía de enfrentarse con la libertad en persona para que pronuncie su palabra sobre las propias vidas. Para hacer los ejercicios espirituales se presupone de parte del ejercitante el deseo sincero de buscar y hallar libremente la voluntad de Dios en la organización de la propia vida. Durante estos días de oración es preciso no tomar por supuesto este deseo. Por ello se sugiere que uno se coloque en la presencia de Dios Padre Celestial desde su condición de criatura para que la propia vocación no sea un obstáculo a contestar con demasiada rapidez.